Bien, amigos, en nuestro espacio estelar, hoy nos vamos a tomar un cafecito jurídico con el abogado Cándido Simón, especialista en derecho penal. Y con él vamos a hablar del caso Odebrecht, el expediente, el estado de ese expediente, de la decisión producida por el juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco. Y también tocaremos algo sobre el caso David Ortiz, pero porque todo eso cae dentro de la justicia penal, ¿verdad? Adelante con el cafecito. Y que sea Santo Domingo, por favor, yo no tomo. No, pero aquí no nos equivocamos. ¿Es en serio que lo digo? Sí, yo sé que es en serio. Inventar y no hay manera. Sí, no hay manera. Así mismo es. Bueno, fíjense, hasta los invitados. Sí. Muchas gracias. Mira, vamos a comenzar por lo que estábamos comentando hace un momentito. La decisión del juez Ortega Polanco ha introducido un ingrediente interesantísimo: declarar que los delitos de corrupción son imprescriptibles, igual que los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es el alcance de una jurisprudencia? ¿Realmente por una decisión de un juez puede establecerse un principio como este? Mira, buenos días. Hay precedentes. En los casos de la alianza de los países del sur, en las épocas de las dictaduras, en Argentina se crearon precedentes con el tema de los crímenes de esa naturaleza. Naturalmente en aquellos casos se trató de afectaciones físicas, de liquidación de enemigos políticos del gobierno. Consecuentemente se consideraron estos como crímenes de lesa humanidad o de afectación a la humanidad, y lo llevaron al tema de la prescripción, aunque en Argentina no estaba previsto eso, también en Uruguay. Ahora, de manera que sí es posible. Quizás qué fue lo que el juez entendió. Mira, es que la Constitución de la República Dominicana, cuando trata del tema del asilo, dice que no se puede asilar, que solo se puede conceder el asilo por delitos políticos. Y dice, sin embargo, para los casos de terrorismo, crímenes contra la humanidad, crimen organizado, corrupción, no se considerarán esas imputaciones como delitos políticos para fines de asilo. Sí, porque son delitos penales. Sí, no, por eso son no, más penales que políticos. No, por eso no. Son delitos penales de todas maneras. El punto es que hay ciertas categorías que la Constitución Dominicana excluye como una justificación para darte asilo político. El asilo político es un mecanismo de protección del Poder Ejecutivo contra una persecución penal en otro país. Dice, para esos fines no se considerará como un delito político para fines de protección por la vía del asilo los actos las imputaciones de corrupción, las imputaciones de crimen organizado y las imputaciones de crímenes contra la humanidad. Y yo sostengo que la corrupción es además crimen organizado. Eso es un punto. Sí. De modo que la Constitución le da una categoría especial por una parte, y por otra parte, algunos juristas venimos sosteniendo que esta Constitución, la de 2010, que establece la corrupción como un tipo penal específico, especial. No las modalidades de corrupción que establece la Constitución, como el tráfico de influencias, la coalición de funcionarios, no. La corrupción, el concepto de corrupción, la Constitución Dominicana lo establece como un tipo penal especial. E incluso hasta sanciones establece. Y dice que para las imputaciones de corrupción, la ley, no el juez, podrá establecer garantías, plazos más amplios para la prescripción, lo que implicaría que podría establecerse por ley la imprescriptibilidad en los casos de corrupción. Y por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, el Código Procesal Penal establece que son imprescriptibles. Además hay convenciones internacionales en ese sentido. Pero con el tema de corrupción no hay una convención internacional que establezca que es imprescriptible. Ahora dice la Constitución Dominicana, se puede establecer por ley. Ahora no se ha establecido todavía. El juez lo que hizo fue entonces interpretar este concepto
unirlo y decirle, bueno, no hay lugar a prescripción porque es un tema de corrupción. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, que algunos hechos habrían sido cometidos alegadamente en el año 2001, algo así, y consecuentemente sostienen los abogados que ya estarían prescritos. ¿Por qué? Porque la pena máxima para prescripción en materia penal son, el tiempo máximo para prescripción en materia penal son 10 años. Lo estoy diciendo un poco enredado, pero lo estoy concretizando, lo voy a precisar ahora más fácil. El punto es, prescripción significa que aunque tú hayas cometido un hecho, después que pasa un tiempo determinado, si no te procesan, ya no te pueden perseguir. Entonces, algunos de los abogados señalaron que hay actos de esos que, como habrían sido cometidos alegadamente más de 10 años atrás, de cuando fueron procesados estas personas, ya no se le podía perseguir penalmente. El juez dijo, es que es un acto de corrupción, consecuentemente no son prescriptibles. La Constitución no establece eso, ni la ley lo establece aún. Ese es un tema que se va a discutir, evidentemente, en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Voy en este sentido con eso. ¿El Código Penal o el Código Procesal Penal establece el delito de corrupción como concepto o está pendiente en el nuevo código? No, el código no, yo digo que la Constitución sí, en el artículo 146. Exacto, por eso quería definir. Cuando se habla de la ley, esa ley no existe. No, esa ley no existe. Ahora, al juez aplicar la imprescriptibilidad como si existiese, interpretándolo jurisprudencialmente, eso implicaría en principio por lo menos un alegato de violación a la Constitución. La prescripción es un tema de garantía judicial, porque tú no puedes tenerme la vida entera al acecho, porque eso me genera una inseguridad jurídica que es un tema Ay, qué pena con los criminales. Sí, pero, yo no entiendo eso. Pero déjame decirte y ese bono de sí, esa es la y ese premio por haber delinquido y después haber tenido la habilidad de ocultarse. Sí, o de manejarte para que no te procesen. Yo no entiendo eso. Sí, pero bueno, ese es el tema de la ley, que la lógica jurídica no es la lógica formal. No es lógico eso que tú dices y tiene sentido. Ahora es lo que dice la norma. Ahora, ¿cuál es el punto con eso? ¿Tú sabes qué es lo que significa eso? Que como el juez aplicó una norma que no existe o interpretó la Constitución de una u otra manera, los abogados asumo que van a alegar violación a la Constitución. ¿De qué se trata entonces? Que cuando un juez envía a juicio, y esa no es una sentencia, sino una resolución, que esencialmente la diferencia consiste en que en la sentencia hay culpabilidad o inocencia. En este caso no hay culpabilidad o inocencia, sino indicios. El juez, al emitir la resolución interpretando la Constitución de esa manera, aunque esa decisión dice el Código que no es apelable, que no es recurrible, la Suprema Corte de Justicia ha instaurado que cuando se alega una violación a la Constitución, aceptan la apelación. ¿Sabe qué significa eso? Que es potencial que los abogados ahora recurran a esa decisión que dice el Código no es recurrible, pero la Suprema la ha aceptado por tema constitucional. Eso va a implicar que se tome un rato el proceso. O sea, sin ir a juicio de fondo, claro, estaríamos hablando de la posibilidad de que haya gente que recurra la sentencia que ordena el juicio de fondo. En vez de irse a discutirlo donde usted lo va a declarar culpable o inocente, entonces cabe la posibilidad de que se recurra. Cabe la posibilidad de que lo recurran. De hecho, conversé recientemente con uno de los abogados y me dijo que iban a ponderar esa posibilidad. Para uno edificarse, ver cómo andaba el tema, y parece que van a recurrirla. Eso implicaría que va a tomarse un rato. ¿Cómo evalúa usted en términos generales la sentencia emitida el pasado viernes? Sé que tuvo acceso al documento, es un documento denso, sí, y estamos hablando de enviar a juicio de fondo a 6 de los 7 imputados, dejando fuera a Chu Vázquez, contra quien se declaró un auto de no al lugar. Entonces, 6 van a juicio de fondo. En términos generales, ¿cómo evalúa usted la sentencia? Mira, yo más que evaluar la resolución, evaluaría el proceso. Lo cierto es, y voy a repetir simple y llanamente lo que había dicho en otra ocasión en voz alta, lo cierto es que eso estuvo mal procesado. Señores, el código no es tan malo como dicen. El código te presenta, te facilita las cosas, te da herramientas para tú hacerlo correctamente respetando la norma. Ese es el punto. Hacerlo correctamente, ser eficiente respetando la norma. Ese código prevé lo que se llaman anticipos de prueba. Pero si en el caso del delegado representante de Odebrecht que vino al país
a confesarle o a colaborar con las autoridades como consecuencia de un acuerdo que tuvo que hacer el dueño de Odebrecht allá después de haber sido condenado a 19 años, porque a él lo procesaron primero, lo condenaron y entonces negociaron. Exacto. Aquí hicieron todo lo contrario. Entonces el tipo colaboró. Después a todos los procesaron y los condenaron. Después el tipo, cuando vio que la cosa se le trancó, colaboró y entonces está negociando ahora una reducción de la pena, no una impunidad. En el caso dominicano, ese señor que vino aquí, porque si usted hizo un acuerdo con él y los acuerdos están concebidos como tal, los acuerdos de colaboración, además se puede hacer, el Ministerio Público puede hacer acuerdos con las partes de reducirte penalidades, de no procesarte inclusive a condición de que colabores con efectividad. ¿Por qué dejarlo en el acuerdo? Que eso fue lo que le dijo Alejandro Vargas, esa no es la vía para venir a homologar aquí, cuando lo sometieron. Sí. Esa no es la vía. No le dijo cuál, pero dijo esa no es. ¿Cuál era la vía? Un anticipo de prueba. Ese señor pudo ser testigo estrella. Tú lo llevabas donde el juez de la instrucción hacía un anticipo de prueba, es decir, lo interrogaban, lo entrevistaban, con las partes ahí. Y lo que él dijese allí, eso se podía incorporar ahora como un medio de prueba. El testimonio, o tú incorporas el testigo directamente o incorporas el testimonio lo que él haya dicho que se haya tomado en acta. Para incorporar el testimonio debe hacerse un anticipo de prueba, por Dios. Eso es lo que debieron hacer. No, lo que hicieron fue suscribir un convenio e ir a homologar ese convenio ante el juez de la instrucción. El juez coordinador que sabe de esto, Alejandro Vargas, le dijo, el acuerdo es posible, ahora esta no es la vía, y le rechazó, le inadmitió la petición de homologación. Entonces luego lo solicitaron otra vez. A eso fue que le aplicó el calificativo de té de cilantro ancho. Sí. Para sanar un cáncer. Sí, el punto es, lo solicitaron otra vez cuando le llegó a Alejandro, que es el juez coordinador, que decide si lo asume él o se lo delega a otro juez, se lo delegó a otro juez. Y ese otro juez efectivamente entonces homologó lo que no debía hacerse. Lo que debieron hacer fue llevar a ese señor como testigo en un anticipo de prueba para que diera una declaración, y entonces ahora, ante el juez de la instrucción, ese testimonio por escrito que se había dado ante un juez, podían incorporarlo como prueba, como medio de prueba. Ahí sí, ese es un punto, y no lo hicieron. El otro componente, señores, óigame lo que me comentó un abogado, porque a esto yo no accedí. Le llamé a varios de ellos para uno edificarse de cómo estuvo la cosa, y además llamé fiscales también, para ser objetivo. Y me dice uno de los abogados que la declaración que habría dado uno de los imputados en Brasil, que fue tomada e incorporada aquí, no está firmada. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Creo que de Vasconcelos o algo así. Sí. Que no está firmada. Y si no está firmada... Qué error tan conveniente. Y para si no está firmada, es lo que un presidente de la República llamó, es un pedazo de papel, con dificultad de ser usada en otros propósitos, porque ese papel es muy grueso. Sí. Es un pedazo de papel. Óigame, aquí o en San Quintín, me dicen que el juez avaló este documento. Y además de eso, las declaraciones estas en el documento, dice que el juez me dicen que el juez y lo estuve buscando en la resolución, no encontré ese detalle, el juez lo había avalado como un testimonio. Es que esa no es la vía para subirlo como testimonio. Ahora, el testimonio no puede ser entre las partes, entre fiscal y sospechoso. ¿Cómo tú, como abogado penalista, tu opinión acerca del hecho de que la justicia de los demás países a los cuales les robó la Odebrecht hicieron acuerdo con el Ministerio Público de Brasil y todos tuvieron acceso a interrogar a los que pagaron los sobornos en sus países? Claro. Y el Ministerio Público de aquí, a diferencia de todos los demás, en lugar de hacer un acuerdo con el Ministerio Público, con la justicia de Brasil, lo hizo con la Odebrecht. Sí. Mira, hay una convención interamericana contra la corrupción y hay varios convenios internacionales. Lo de internacionales es en el escenario de la ONU, pero en el escenario de la OEA hay una convención específica para el continente americano que prevé lo que se llama la colaboración judicial internacional, que significa que se pueden intercambiar informaciones e incluso
venir al país a realizar investigaciones coordinadas con las autoridades dominicanas. Consecuentemente, para que no se sorprendan, esas convenciones tienen rango constitucional cuando tratan el tema de garantías judiciales y derechos humanos. Pues, en consecuencia, la Constitución Dominicana autoriza que esas cosas se hagan. Esto lo estoy diciendo para conectar con algo, porque alguien estuvo diciendo que se viola la soberanía nacional cuando el FBI o la DEA viene al país a colaborar o coparticipar en investigaciones. Ellos no pueden hacer las investigaciones, pero sí pueden trabajar conjuntamente con las autoridades dominicanas mediante esos convenios que se llaman de colaboración judicial internacional. Eso pudo hacerse. Lo que tengo entendido que lo hicieron con la empresa, pero a su vez habrían hecho unas reuniones con las autoridades, creo que el equivalente al Procurador General de la República en Brasil, pero sería como reuniones no propiamente de colaboración y coparticipación. Porque ellos, si hubiesen hecho una colaboración, entonces si hubiesen aprendido la lección de cómo ellos lo lograron. ¿Cómo ellos lo lograron? Procesando primero, claro, y acordando después. Incluso déjame decirte un dato importante de ese proceso de Brecht. Aunque duela lo que voy a decir, pero ustedes me convocaron para hacer un análisis técnico, claro, no para complacer peticiones. Mira, ¿tú sabes con quién debieron negociar? Con Ángel Rondón. Lo de negociar, señores, no significa que le den cuarto, que le reciban dinero, no. Es que la ley prevé la posibilidad de que tú llegues a un acuerdo con uno de los imputados para que éste te dé las demás piezas. En el caso de Ángel Rondón, en el momento de la investigación estaba muy vulnerable, por 3 razones. Una de las razones es que el fuerte de un lobista que acometa actos de corrupción o rompa voluntades con canonjías económicas o materiales, el fuerte de un lobista de esa naturaleza es la discreción. O sea, el famoso aquel hombre del maletín que todo el mundo se imagina de su sombra, pero no lo ve. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el fuerte de una persona con esas características que dicen en el proceso que tenía él. Consecuentemente, cuando esa persona sale a la luz pública ya es vulnerable, porque aquellos que le recibían dinero ya se le alejan. Tú estás caliente, pero tú saliste donde Uchi. Entonces, se le distancian. Y por otra parte, su condición física misma de edad ya lo hace vulnerable. Los señores mayores nos hacemos un poco más vulnerables, porque ya nos queda poco tiempo no tenemos futuro sino presente. Ese es un tema. Y otro tema es un tema familiar que no me voy a referir a ello, pero que surgió en el proceso con algunos descendientes, un descendiente de que tiene algunas afectaciones. Una hija. Entonces, desde ese punto de vista, en ese momento él estaba vulnerable. Era el momento para la Fiscalía, mediante un procedimiento sencillo que está en el código, pedirle a un juez el secuestro de los bienes y hasta orden de arresto. Y arranco con él, naturalmente, Uchi, después de haber hecho toda la investigación, porque esta investigación se fue haciendo sobre la marcha. Entonces se anunciaban, señoras y señores, para mañana tenemos citado a fulano de tal, o para la próxima semana. Entonces los periodistas le esperaban en el lobby de la Suprema Corte de Justicia, en el primer piso. El tipo subía por una escalera, no daba declaraciones cuando subía, duraba un par de horas allá con los investigadores, procurador y demás. Y entonces cuando bajaba daba una rueda de prensa diciendo, yo no fui, yo no sé de eso. Es decir, la investigación consistió esencialmente en darle la oportunidad de que convocaran a las ruedas de prensa, que se prepararan antes. Hay un piso, 8º piso, de un edificio que está ubicado en la 27 de febrero, esquina de una calle que no me voy a recordar, que vivo cerca de ahí. Óigame, ahí no apagaban las luces durante la noche. Ahí se amanecía en ese 8º piso, en ese proceso, no sé qué, trabajando. Pero si le anunciaban, te vamos a procesar, te vamos a citar, y todos los días salían los medios de comunicación, quiénes eran los sospechosos principales, obviamente, naturalmente se iban a preparar para ello. Pero si se trata de lavado de activos, se trata de una imputación de obtención de dineros o bienes como consecuencia de un crimen equivalente a lesa humanidad como es la corrupción, crimen organizado, y lavado de activos, yo me he preguntado cómo es posible que no atacaran los activos. Si tú lo empobreces, si le secuestras los bienes y le arrestas, y la ley prevé eso, el tipo está más vulnerable para una negociación sincera. Y el enlace en República Dominicana es Ángel Rondón. Porque los brasileños dicen, nosotros le entregamos a Ángel Rondón
Y Rondón dice, eso son millonarios. Espérate. Sí, Ángel Rondón, 92 millones de dólares. Y entonces dice el Estado Dominicano, palabra de Dios. Eso es todo, 92. Déjalo ahí. 92 millones de dólares para que él corrompiera funcionarios de República Dominicana para conseguir los contratos. Y se consiguieron. Sí. O sea, lo primero y lo último encaja. Ahora, hay un enlace que se llama Ángel Rondón. Amigo, negocie, llegue a acuerdo con Ángel Rondón, no de no procesarlo, sino de dulcificar el procesamiento y ponerles condiciones de cumplimiento, inclusive previa condena. Porque es procesarle, condenarle y poner condiciones de cumplimiento. Consecuentemente, hecho el acuerdo con él va a decir que no. Obviamente él es el enlace, él es el que tenía que decir, sí, el dinero que yo recibí, se lo entregué a fulano, fulano y fulano. Rondón dice, yo no le entregué dinero a nadie. Una de dos cosas pasaron. O chapeó a los brasileños, o efectivamente no entregó el dinero. No, pero hubiera chapeado a los brasileños si a los brasileños no le hubieran dado las obras. Y se las dieron. Y se las dieron. Y al extremo de que el Ministerio Público no ha querido auditar las obras para averiguar cuánto se robaron en las sobrevaluaciones, ni tampoco quiso citar como testigos a los que dieron el dinero. Sí, tú sabes qué es lo lastimoso de esas cosas, que yo no soy pesimista, yo siempre digo, comparto el criterio de que al final del túnel hay luz. Naturalmente, ojalá que esa luz no sea un tren que venga en vía contraria. Pero lo lamentable de eso es que entonces, si el caso no llega a sitio, la gente se decepciona y pierde la credibilidad y el Estado pierde legitimidad. Eso no le y importa eso, espérate, Uchi, cuando un Estado no tiene esperanza, cuando una sociedad no tiene esperanza, lo próximo es la violencia. O sea, si la sociedad no tiene un sistema de justicia como sistema, como conjunto, como sector, no los jueces solamente, como sector, si no tiene un sistema de justicia eficiente en el que se pueda creer, no es que tú creas o no creas, no, en el que se pueda creer, se deslegitima, y si se deslegitima, entonces la gente busca soluciones a sus conflictos particulares de manera directa. Eso genera violencia y afecta el sistema democrático, esa es la consecuencia. El hecho de que se enviara a juicio de fondo al senador Tommy Galán los arrastra a todos los imputados no debiera ser. A ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles van a ser los resultados de eso? ¿Eso va a alargar o va a agilizar el proceso? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene para el interés de la sociedad el hecho de que todos vayan a la Suprema Corte de Justicia? Sí, mira, el tema del arrastre, a propósito del tema de arrastre, eso suena bien, de un procesado que tenga jurisdicción especial, que no es privilegiada nada, eso no es ningún privilegio, jurisdicción especial, tiene una característica particular, es que la jurisdicción es para la función, no para el funcionario. De modo que cuando el funcionario pierde la función, hay precedentes, también se pierde la jurisdicción. Ese es un tema, ya verás, porque hay elecciones de diputados, de senadores, entre otros, para el año 2000. Si ese proceso pasara... 2020. Si pasara del 2020, que yo auguro que va a pasar procesándose, y él no es repostulado, o reelegido, perdón, en la función, y eso está en fase de juicio, yo me pregunto, ¿qué va a suceder? Lo que ha pasado es que lo han declinado para primera instancia. Aunque el proceso se haya abierto, porque si el proceso va por la mitad... Ese es el tema. Los precedentes que hay es que que han iniciado el proceso con el código anterior, avanzan en el trayecto, se pierde la función, y entonces lo envían al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para ponerlo más claro, a primer grado, a comenzar de nuevo. Eso me hace pensar a mí que estratégicamente lo que eventualmente harían los abogados es darle la más larga posible utilizando las herramientas procesales. Si esta decisión la apelan, eso va al pleno de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y allí vendrá otro escarceo. Y digamos que la decisión sea ratificada, sea confirmada, o revocada una parte, eso iría en principio a las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia, lo que implica otro escarceo.
Y si en el trayecto pasa el 2020 y Tommy Galán pierde la función de senador, como la jurisdicción especial es de la función, no del funcionario, eso augura que vaya a primera instancia. Eso significa, señores, visto así de manera muy concreta, que esto va para rato. Esta decisión tiene una característica interesantísima, Uchi, que no quiero dejar pasar por alto, simplemente estoy levantando el componente, que es el tema de la imprescriptibilidad de los actos de corrupción. Esa es una jurisprudencia interesante de la decisión del juez, que va a generar una discusión sumamente interesante, que podría sentar el precedente que se sentó en Argentina, como comenté, con el tema de la imprescriptibilidad de los actos de lesa humanidad, porque esta Constitución, para fines de asilo, le hace un símil a los actos de corrupción con los actos de lesión a la humanidad. Ese va a ser un debate jurídico interesantísimo, pero yo lo que auguro es que esto le van a dar un poco de larga. Eso es lo que percibo. Si el Procurador General de la República impugnará o no el auto de no lugar de Chu Vázquez, que sí es apelable, y lo dice expresamente el código, y ese es un tema que habría que ver. En el caso de Francisco Domínguez Brito, él no recurrió finalmente la decisión de Félix Bautista. Él dijo que no veía ninguna expectativa, se lo comieron vivo. Yo me imagino que el procurador no va a permitirse que lo defenestren, pero es importante retener que los procesos no se hacen complaciendo peticiones. O sea, los procesos, una investigación llega hasta donde las evidencias te lleven. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque criticar por criticar las decisiones no me parece correcto ni es bueno para nadie. Bueno, aprendimos mucho aquí con Cándido Simón. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y ahora los vamos a dejar con un trabajito de Keri en Antigua, muy interesante. Los niños que se han beneficiado de la Fundación de David Ortiz y que están vivos gracias a esa labor humanitaria. Y así celebramos el hecho de que avanza la recuperación de Big Papi. Adelante. En este corazón escribían los niños que han sido operados bajo el auspicio del Fondo para la Niñez David Ortiz, emotivos mensajes pidiendo pronta recuperación para el Big Papi. ¡Te queremos, Big Papi! El gigante corazón fue colocado en la Unidad Cardiovascular Pediátrica David Ortiz en Sedimat. Cada año esta fundación destina de $400 a $600,000 para salvar los corazones de niños de escasos recursos. Yo le diagnostiqué la tetralogía de Fallot cuando tenía 5 meses. Me hablaron de la fundación de David Ortiz, me acerqué aquí a Sedimat. Duré mucho tiempo porque no sabía de la fundación para poderlo operar, pero gracias al Señor lo operé. Ya nosotros estábamos un poco preocupados, aún se nos dijo que la fundación nos iba a apoyar. Cuando íbamos por 15 días nosotros sentimos ya que no sabíamos qué íbamos a hacer, porque aunque tú no sabes hasta dónde te costea. Y ahí fue cuando nos entregaron el costo y nos dijeron, pueden retirarse, no nos deben nada. A los 10 años de edad me refirieron a Sedimat aquí y me ingresaron a la Fundación de David Ortiz. Me ingresaron con una tetralogía de Fallot y un hueco en el ventrículo izquierdo. Las palabras de agradecimiento y buenos deseos no se hicieron esperar para este héroe que ha salvado tantas vidas y que hace unos días estuvo a centímetros de perder la suya. David, yo te quiero agradecer por esto, te doy gracias y espero que tú te recuperes rápido. Te queremos, yo te quiero, tú eres un buen hombre y gracias por todo. Que tenga fe de que todo va a salir bien, de que todo lo que sucede entre el sol y la tierra no se queda oculto y que nosotros de alguna manera vamos a orar todos, no solo los dominicanos, sino a nivel mundial, para que la salud de él sea lo principal para Dios. Y gracias a Dios, después de ahí mi vida ha sido maravillosa. Estoy estudiando, le doy gracias a David Ortiz, porque si no fuera por él, para mí ese es mi papá, es mi héroe, es mi otro Dios, todo. No sé cómo agradecer a David Ortiz. Carla de los Santos contó además que cuando era niña, en medio de su inocencia, sintió que no lograría tener una vida normal y hoy agradece a David Ortiz. Mi papá no tenía recursos para operarme y uno niño siempre quería lograr mis sueños y por falta de recursos siempre decía que no iba a poder.
pero gracias a Dios llegué a la Fundación de David Ortiz y me operaron. El Fondo para la Niñez David Ortiz ha logrado operar a más de 700 niños con déficit cardíacos y ha cooperado con la estabilidad de dichas familias. Cuando llegan aquí a Sedimat, los médicos locales ya tienen un referimiento de algún cardiólogo pediátrico, ya sea del Robert Reed, ya sea del Hospital de Santiago, y los médicos nuestros le hacen todas las evaluaciones necesarias. Y al mismo tiempo se va trabajando con el equipo de labor social aquí en Sedimat, y una vez ya está el proceso terminado, o sea, ya se detecta qué tipo de cirugía se le va a hacer, se programa la cirugía, básicamente nos envían los casos a nosotros. Únicamente para, básicamente como cumplir una exactamente, porque ya está depurado. Definitivamente David Ortiz se ha convertido en un héroe para estos niños y sus padres. Por sus aportes con la fundación ha ganado reconocimientos nacionales e internacionales, como el área de cirugía pediátrica de Sedimat, que lleva su nombre por sus aportes a la vida de estos niños.